Hola, ¿qué tal? En esta ocasión voy a platicar de el tema derivadas. En cálculo diferencial se analiza lo que es la derivada, la primera, la segunda, la tercera y así sucesivamente n veces la derivada. Con el estudio de la derivada se puede encontrar los mínimos, los máximos, visualizar si una función es creciente o decreciente. En esta ocasión voy a determinar la primera derivada de la función g de x igual a 3x cuadrada más 5x menos 6. La primera derivada se le escribe un símbolo aquí. Esa es la notación para derivada. O también se puede escribir como d sobre el diferencial con respecto a la variable. En este caso la variable es x. Entonces empezaremos a derivar con respecto a esa variable. Bueno, escribimos la notación de la primera derivada con respecto de x. Eso va a ser igual. Como es una suma y una resta de función, entonces puedo usar las propiedades de suma y resta de las derivadas. En este caso puedo escribir la derivada con respecto a x de 3x cuadrada más la derivada con respecto a x del segundo término, que es 5x, menos la derivada con respecto a x del 6. Posteriormente, en el siguiente paso, a partir de la derivada con respecto a x de 3x cuadrada, este coeficiente 3 lo puedo escribir fuera de la derivada. Por propiedades de la derivada, puedo escribir 3 por la derivada con respecto a x de x cuadrada. Solamente va a estar relacionado la derivada y el coeficiente va a estar fuera. Análogo en el segundo término, aparece 5x. Puedo escribir el 5 fuera de la derivada y multiplicarlo por la derivada con respecto de x, de la variable. Y en el tercer término no aparece variable x, aparece el 6 y esa es una constante. Entonces puedo escribir sin alterarlo, escribo igual. Posteriormente, en la tercera línea, voy a usar que la derivada con respecto a x de x cuadrada es 2x y la derivada con respecto de x es 1. Esos términos se obtienen de usar la fórmula. Esto es una fórmula general. Cuando se tiene una variable a la potencia n, por ejemplo 2, 3, 4, 5, esa potencia la vamos a escribir multiplicando por la variable x a la n. Su derivada va a ser n por x a la n menos 1, es decir, va a reducir un término. Para el caso de el 2, aquí se tiene, por ejemplo, x cuadrada, la n vale 2, entonces se tiene 2 por x a la 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1. Por ello, yo escribí aquí 2x. 2 por x a la 2 menos 1 es 1. Y no tengo que volverlo a escribir. Aquí en la parte superior de potencia. Para el caso de la derivada con respecto a x de x, se tiene
que la derivada con respecto de x es 1 y la derivada con respecto de una constante es 0. ¿Qué son los valores que utilicé aquí? 5 por 1 y 0. Al multiplicar 3 por 2 es 6x y 5 por 1 es 5. Se tiene entonces que la primera derivada de la función g de x es 6x más 5. Posteriormente, puedo utilizar también esa primera derivada para determinar la segunda derivada. Pero en esta ocasión, el problema menciona obtener la primera derivada. Entonces, damos por terminada el cálculo de la primera derivada. Bueno, espero que te agrade esta explicación. Comparte, suscríbete, comenta y éxito en el estudio de las derivadas.